Hola, muchísimas gracias nuevamente a ASUS y a la empresa General Electric por la invitación en este prestigioso curso. En lo que nos corresponde a nosotros, vamos a hablar de hipertensión portal, ultrasonido y Doppler en la hipertensión portal en pediatría. Tomando en cuenta, pues, como manera de introducción, que el Doppler es una modalidad de elección para valorar la hipertensión portal, no es invasivo, visualiza la dirección y la velocidad de flujo en tiempo real y evalúa la permeabilidad y el calibre vascular. Tiene una sensibilidad, el Doppler, del 95% en hipertensión portal. Son estudios técnicamente difíciles, tenemos que demostrar y delimitar la anatomía, tenemos que entender, por supuesto, los principios del Doppler, reconocer los patrones de flujo normales y anormales, eso es importante. Para trabajar en pediatría tenemos que apoyarnos en progenitores, familiares o asistentes en caso de que los tengamos, usar gel tibio, esto es muy importante para que no usar gel frío para que el niñito pueda llorar en un momento determinado. Nosotros, como trabajamos solo con niños, tenemos un ambiente infantil en el consultorio, en lo posible evitamos la sedación, nosotros nunca sedamos a los pacientes y si se realiza en la unidad de cuidados intensivos debemos cumplir con todas las normas de asepsia y antisepsia. La preparación, dependiendo la edad, el ayuno va a estar de 3 a 6 horas, dependiendo la edad. El paciente va a estar en decúbito supino y lo vamos a colocar en lateral derecho o izquierdo, dependiendo el vaso a estudiar. Y vamos a hacer también abordajes subcostales, intercostales o subesternales. Y la apnea, por supuesto, si solo es posible. Si no se puede, pues nosotros nos la ingeniamos para trabajar con niños sin que tengan que hacer en ese momento alguna apnea. En cuanto a los requerimientos técnicos, vamos a usar transductores lineales, convex o microconvex de 3.5 a 14 MHz, también dependiendo de la edad del paciente. Vamos a usar la modalidad Doppler color, Doppler de amplitud, Doppler pulsado y el CineLoop para escoger la mejor imagen. Recordar que el 75% del flujo hepático lo aporta la vena porta y el 25% del flujo hepático lo aporta la arteria hepática. Entonces, la arteria hepática el 25%, la vena porta el 75%. Y recordar que la velocidad de flujo del sistema porta en niños es de 0,20 a 0,30 metros por segundo. En adultos puede ser un poco más baja, pero en niños esta es la velocidad, entre 0,20 y 0,30 metros por segundo. Y el pico sistólico de la arteria hepática en niños es de 0,30 a 0,50 metros por segundo y tiene un índice de resistencia de 0,60 a 0,70. Los flujos en el hígado, los flujos que nos vamos a encontrar, tenemos un flujo trifásico en forma de W o de M invertida que corresponde a la vena suprahepática, el flujo de la arteria hepática que como les dije anteriormente, pues el pico sistólico generalmente es de entre 30 a 50 centímetros por segundo y tiene un índice de resistencia de 0,60 a 0,70. En este paciente, por ejemplo, tenemos un índice de resistencia ligeramente elevado. Y el flujo portal, el cual es un flujo de tipo sinusoidal, que oscila con los movimientos respiratorios. La rectificación del flujo portal ya es un indicativo de que haya signos de hipertensión portal. Mucho más frecuente en la hipertensión portal prehepática. Ok, el flujo cuando se decodifica en rojo es porque se acerca hacia el hígado, entonces lo denominamos hepatópeto con nuestra escala de colores en rojo. Y cuando se aleja del hígado es hepatófugo. Aquí tenemos un paciente que lo tomamos en el momento que el flujo se está acercando a cero y es hepatópeto y hepatófugo al mismo tiempo porque con los movimientos respiratorios, ya que en ese momento que tomamos a este paciente, el flujo es bidireccional. Muy pocas veces podemos lograrlo, pero se puede hacer. Ok, en la hipertensión portal, el Doppler nos ayuda para el diámetro de la vena porta, la dirección del flujo, la velocidad del flujo, para ver colaterales portosistémicas, para visualizar los sitios de obstrucción, para ver si hay trombosis o no en las venas suprahepáticas y para visualizar la disminución del flujo, del pulso en las venas suprahepáticas y en la vena porta, así como también para valorar la derivación. Para valorar la derivación. Ok. En la hipertensión portal tenemos, en niños tenemos 4 tipos de hipertensión portal. La hipertensión portal intrahepática, cuya enfermedad emblemática es la cirrosis, la hipertensión portal prehepática,
que la entidad emblemática es la cavernomatosis porta, la poshepática, cuya enfermedad característica es el síndrome de Buch-Chiari, y tenemos un cuarto tipo de hipertensión portal, que es la hipertensión portal hipercinética, que se deben generalmente a fístulas o a cortocircuitos. Entonces, la cirrosis hepática, la principal causa de cirrosis hepática es la atresia de vías biliares. Esta es la etiología principal. Menos frecuente la hepatitis neonatal, el quiste de colédoco o la atresia biliar quística, el déficit de alfa-1 antitripsina, la enfermedad de Gaucher. También hemos tenido un caso de tirosinemia neonatal, la fibrosis quística, la enfermedad de Caroli y también, más raramente en niños, la toxicidad por drogas. La cirrosis hepática cursa desde el punto de vista clínico con ictericia, hepatomegalia. Inicialmente, posteriormente tiene un hígado hipotrófico. Puede haber ascitis cuando el paciente está descompensado, cuando hay hipoproteinemia. Puede haber esplenomegalia, varices esofágicas, malnutrición, anemia, prurito, esteatorrea y también hipoalbuminemia. Desde el punto de vista ecográfico, aquí tenemos un paciente con una enfermedad de Caroli, una de las causas de cirrosis hepática, con un hígado de aspecto heterogéneo, con signos de fibrosis periportal y con algunas imágenes anecoicas en su interior correspondiente a estos pequeños lagos de bilis que genera la enfermedad de Caroli. Y aquí tenemos un paciente con una atresia de vías biliares, con un hígado cirrótico, pequeño, hay un poco de ascitis, con signos de fibrosis periportal. También podemos tener en estos casos un hígado hipotrófico pequeño de contornos irregulares, lobulado. Tenemos que la presencia de ascitis, que se puede ver perfectamente con el ultrasonido, el método de elección para ver ascitis. El signo del morro del delfín no es frecuente en los niños pequeños, más frecuente hacia los adultos jóvenes, escolares, aquí como en este caso, el signo del morro del delfín, y en este paciente también había abundante ascitis. Ok, la principal causa de cirrosis hepáticas en niños es la atresia de vías biliares. Recordemos que en la atresia de vías biliares está presente, según los criterios de Muxoli, descritos desde el año 2009, la presencia de flujo subcapsular hepático. Aquí tenemos un hígado francamente cirrótico y la presencia de pequeños capilares que se originan en la arteria hepática y que es la presencia de flujo subcapsular hepático. Recuerden que la atresia de vías biliares cursa con una vesícula hipotrófica con presencia de cordón triangular, engrosamiento de la vena porta y engrosamiento de la arteria hepática. El tema de atresia de vías biliares sería motivo de una charla completa. Un paciente con una atresia biliar quística, con un hígado de aspecto irregular, se veía que era un hígado cirrótico, y miren cómo cuando se le hace la intervención quirúrgica, aquí está el quiste de colédoco, y la correlación del ultrasonido con la pieza en el momento de la intervención, nos demuestra que es un hígado completamente cirrótico. En los pacientes con cirrosis hepática podemos tener flujo hepatófugo, como en este caso que se decodifica en azul. Podemos tener un flujo hepatópeto, pero con velocidad baja, por debajo de 0,20 metros por segundo, en este caso 11 centímetros por segundo o 0,11 metros por segundo, y rectificado. Y podemos, cuando el paciente está compensado, podemos tener una velocidad normal, la cual está en este caso en 30 centímetros por segundo o 0,30 metros por segundo y con un patrón de tipo sinusoidal. Ok, aquí tenemos un paciente con un hígado cirrótico y tiene flujo hepatófugo, como en este caso, fíjense que el flujo con nuestra escala de colores, con el rojo hacia arriba, el flujo se devuelve del parénquima hepático hacia el sistema esplácnico. Este paciente también tenía flujo hepatófugo en la vena esplénica. Fíjense que la vena esplénica debe de codificarse en azul porque se aleja hacia el hígado. El flujo que lleva la vena esplénica va hacia el hígado. En cambio aquí, tanto la arteria como la vena esplénica se decodificaban en rojo, ya que en este caso la vena esplénica tenía un flujo también retrógrado, o sea, un flujo hepatófugo. En los pacientes con cirrosis hepática, el Doppler nos ayuda para confirmar el trombo en la vena porta principal, en este caso un trombo parcial, ya que teníamos la presencia de flujo, el cual incluso se acercaba hacia el hígado, era un flujo hepatópeto. Este es otro paciente con una trombosis de la vena porta, con múltiples colaterales que se estaban formando, corroborado tanto en el ultrasonido, el Doppler, y corroborado también con tomografía. Son frecuentes las trombosis en los pacientes con cirrosis hepática. En los pacientes con cirrosis hepática tenemos las venas suprahepáticas permeables, no están obliteradas. Y podemos tener, como tenemos un hígado con fibrosis
generalmente con fibrosis periportal, hay resistencia a la entrada del flujo al parénquima hepático, podemos tener picos sistólicos elevados, en este caso de 108 centímetros por segundo, con índice de resistencia también muy elevado, 0,86 el índice de resistencia. Fíjense que las venas suprahepáticas no están desplazadas, este es un hígado cirrótico, más a diferencia del síndrome de Buchiari, donde hay obliteración de las venas suprahepáticas. En el hilio esplénico vamos a tener un hilio esplénico patológico. Todos los pacientes con hipertensión portal van a tener colaterales o varices en el hilio esplénico y además de esplenomegalia. Fíjense, este es un hilio esplénico normal, este es un hilio esplénico patológico con múltiples colaterales. Aquí tenemos la vena esplénica y la arteria esplénica completamente normales. Y en los pacientes también, en este tipo de pacientes, vamos a tener recanalización de la vena umbilical, donde con una reconstrucción, podemos, en esta reconstrucción gráfica, podemos ver cómo la vena umbilical recanaliza, la seguimos a través de la pared anterior del abdomen y observamos cómo recanaliza hacia la vena ilíaca izquierda. Ok, en estos pacientes también vamos a encontrar colaterales esplenorrenales, recanalización de la vena coronaria, como en este caso. Y cuando tenemos un paciente cirrótico que tiene trastornos del parénquima hepático con distorsión de la vasculatura hepática, a pesar de que sea un hígado cirrótico, no debe tener este patrón, debemos sospechar que tiene una tumoración asociada. Y cuando tenemos este patrón de neovascularización, lo más frecuente es que tengamos un tumor asociado, y en este tipo de pacientes el más frecuente es el hepatocarcinoma. Aquí tenemos otro paciente con una distorsión del flujo a nivel del parénquima hepático con vasos gruesos neoformados que correspondió a un hepatocarcinoma. Y este es un casito un poquito antiguo, pero que también correspondió a un hepatocarcinoma, y aquí está la correlación por la parte anterior del hígado y por la parte posterior. Un hígado cirrótico con esta tumoración que está acá ecográficamente y que correspondió a un hepatocarcinoma. El síndrome de Buchiari es la causa de hipertensión portal posthepática. Es de origen idiopático, puede cursar con sepsis, vasculitis, se puede originar por sepsis, vasculitis, por anemia de células falciformes. También unos tumores como el hepatoblastoma o el hepatocarcinoma pueden originar este tipo de lesión. Las leucemias crónicas, la policitemia vera, etc. El síndrome de Buchiari cursa con hepatomegalia, con aumento del lóbulo caudado, el único causante de hipertensión portal que cursa con incremento del lóbulo caudado. Va a haber ausencia de flujo en las venas suprahepáticas, o total o parcial, o trombos en las venas suprahepáticas o en la vena cava inferior. Las paredes vasculares son irregulares, y pues hay signos, por supuesto, de hipertensión portal, con colaterales portosistémicas y trombosis de la vena porta en un 20%. El Doppler nos ayuda para ver el estatus de las venas suprahepáticas, la dirección del flujo y los sitios de la obstrucción. Aquí tenemos un paciente con un síndrome de Buchiari. Fíjense que a diferencia de la cirrosis, las venas suprahepáticas prácticamente no se ven, están prácticamente obliteradas. Al igual que acá, un hígado aumentado de tamaño en aspecto de vidrio esmerilado, y apenas podemos encontrar aquí una pequeña vena suprahepática. Aquí tenemos las 3 suprahepáticas que drenan en la cava, están completamente obliteradas en este paciente con un síndrome de Buchiari. En los pacientes con síndrome de Buchiari puede haber rectificación del flujo, o sea, lo que se denomina portalización del flujo suprahepático. El flujo en las venas suprahepáticas normalmente es así, pero en los pacientes con Buchiari, antes de que haya obstrucción completa, podemos encontrar rectificación del flujo. Aquí tenemos otro paciente con un síndrome de Buchiari, obliteración de las venas suprahepáticas. Aquí tenemos un trombo en la intersección del drenaje de las venas suprahepáticas a la vena cava inferior. Y lo que les decía al comienzo del síndrome de Buchiari, vamos a tener una hipertrofia del lóbulo caudado. El lóbulo caudado se hipertrofia en forma compensatoria, ya que las venas suprahepáticas del lóbulo derecho y del lóbulo izquierdo se encuentran obliteradas. E incluso podemos ver perfectamente la vena de drenaje del lóbulo caudado hacia la vena cava, una vena que regularmente, por lo general, no la vemos de rutina. Y se pierde la relación lóbulo caudado-lóbulo derecho. En los pacientes con síndrome de Buchiari vamos a tener también flujo bajo, como en este caso de 10 centímetros por segundo, pero también podemos tener flujo hepatófago, al igual que en la cirrosis. El flujo llega al hígado, se convierte
la velocidad baja a 0 y se devuelve. Y tenemos un flujo hepatófago. En este paciente también teníamos ascitis. En estos pacientes vamos a tener también, al igual que en la cirrosis, colaterales en el esplenorrenales y en el ilio esplénico. Y vamos a tener también recanalización de la vena umbilical. Fíjense cómo la vena umbilical recanaliza acá, y también a este paciente le hicimos un seguimiento de la vena umbilical a través de la pared anterior del abdomen, y vemos cómo también recanaliza a nivel de la vena ilíaca izquierda. Estos pacientes con síndrome de Buchiari pueden tener trombosis portal en un 20%, como en este caso. Aquí tenemos un paciente que no tiene prácticamente flujo en las venas subrepáticas, hay hipertrofia del lóbulo caudado, fíjense que mide 73 milímetros, se pierde la relación lóbulo caudado-lóbulo derecho, y aquí, sin ni siquiera colocarle Doppler, observamos que hay un trombo a nivel de la vena porta principal. Ok, pasamos al tercer tipo de hipertensión portal, que es la cavernomatosis porta. La cavernomatosis porta nos produce la hipertensión portal prehepática. El Doppler nos ayuda para visualizar el cavernoma, para ver la dirección del flujo, la velocidad del flujo, el calibre del sistema porta, valorar las colaterales y valorar la derivación. Estos pacientes son intervenidos quirúrgicamente y nosotros, posterior a la intervención, valoramos la derivación. Nosotros tenemos una experiencia con cavernomatosis porta desde el año 95 hasta ahora. Lamentablemente, pues me disculpan que no hemos actualizado la estadística, pero hasta el 2018 habíamos manejado 240 pacientes con cavernomatosis porta, de los cuales 235 tenían antecedentes de cateterismo umbilical. Teníamos 2 casos de onfalitis, 2 causas de causa desconocida y un paciente con traumatismo. ¿Y por qué el cateterismo umbilical produce el cavernoma? Pues cuando se coloca el catéter a través de la vena umbilical, él debe seguir por el conducto venoso de Arancio y llegar a la vena cava. Si el catéter se baja y queda a nivel de la vena porta, en la bifurcación, en la porta principal o en la porta izquierda, entonces la velocidad de flujo en la vena porta es inferior que la de la vena cava. Por lo tanto, cualquier sustancia que se coloque a través del catéter puede dañar en forma irreversible la pared de la vena porta. Entonces, por lo tanto, el catéter debe ser controlado radiológica o ecográficamente, como nosotros lo vemos acá. El catéter a veces puede estar a nivel de la porta izquierda, y cuando tenemos burbujitas de aire en los vasos portales distales, es indicativo de que el catéter también está mal colocado, y tenemos que advertírselo al neonatólogo. Por lo tanto, el cateterismo umbilical debe ser usado. Nosotros hicimos 2 tesis de grado con este tipo de pacientes para exsanguinotransfusión como acceso de emergencia, y si no se va a controlar estrictamente, se debe retirar antes de las 24 horas. Aquí tenemos cavernomatosis porta en forma precoz, un niñito aquí de 18 días de nacido. Ya hay múltiples colaterales tortuosas y serpiginosas, y aquí tenemos un niñito de 1 mes con un cavernoma, con múltiples colaterales tortuosas, serpiginosas a nivel del ilio hepático. Aquí tenemos niños más grandes con un cavernoma, tanto en el Doppler color como en el Doppler de amplitud, y miren pues la cantidad de colaterales tortuosas, serpiginosas en el ilio hepático. Esto es una vena porta normal, esto es lo que deberíamos ver, una porta de calibre normal con un flujo hepatópeto. Esta es una porta patológica, aquí vemos pues el cavernoma perfectamente visualizado, donde se ven las múltiples colaterales tortuosas y serpiginosas. Aquí tenemos otro paciente con otro cavernoma, miren cómo se ve perfectamente el cavernoma en forma tortuosa las colaterales. También en los pacientes con cavernomatosis porta vamos a tener recanalización de la vena umbilical. Aquí también vemos que corroboramos con el Doppler pulsado, que es la vena umbilical. Esto fue un poquito antiguo, pero esta fue nuestra primera reconstrucción que la hicimos hace mucho tiempo, y también se trataba de una vena umbilical recanalizada, donde la seguimos también y la seguimos a través de la pared anterior del abdomen, y vemos cómo recanalizaba también a nivel de la ilíaca izquierda. Entonces, fíjense que en los 3 casos hemos demostrado recanalización de la vena umbilical, tanto en la hipertensión portal prehepática, en la intrahepática y en la posthepática. En los pacientes con cavernomatosis de la vena porta también podemos tener varices en la pared anterior del estómago. Se dilatan las colaterales gastroepiploicas. Vamos a tener recanalización de la vena coronaria, como acá también.
vamos a tener varices esofágicas. Todos sabemos que el método de elección para el diagnóstico de varices esofágicas es la endoscopia, ahí no hay duda. Pero ¿qué es lo que pasa? Ecográficamente, con el Doppler, nosotros podemos demostrar, cuando hay varices grado 3 y grado 4, podemos demostrar estas varices a nivel de la unión gastroesofágica. Y cuando las vemos, nosotros alertamos al gastropediatra o al hepatólogo pediátrico, porque si el niño no ha sangrado, puede estar a punto de sangrar. Aquí tenemos con el Doppler de amplitud el mismo paciente anterior y miren la cantidad de colaterales tortuosos a nivel de la unión esófago-gástrica y que corresponden a varices esofágicas, las cuales, pues como les digo, se ven en los pacientes que tienen varices grado 3 y grado 4. E incluso fíjense que sin la colocación del Doppler se pueden ver perfectamente estas colaterales. Aquí también las tenemos, las colaterales que corresponden a varices en la unión esófago-gástrica. Tenemos también, varices a nivel de la pared anterior de la vesícula. Recuerden que las venas císticas drenan en la vena porta. Como hay una obstrucción en la vena porta, también se dilatan en forma retrógrada las venas perivesiculares. Y aquí vemos dos ejemplos de dilatación de las venas perivesiculares o de las venas císticas. Y también vemos que estas vesículas se pueden tornar hipofuncionantes y entonces observamos que podemos encontrar cálculos dentro de este tipo de estas vesículas. Miren las varices perivesiculares, ya un niño escolar con una cavernomatosis de larga data, descompensado, y miren la cantidad de colaterales tortuosas que se pueden visualizar. Ok, estos pacientes con cavernomatosis de la vena porta, se le hace, en nuestro país se le hacen dos tipos de intervenciones, una derivación mesocava y una derivación esplenorrenal. La mesocava se hace colocando 5 centímetros de yugular interna derecha, se coloca entre la vena mesentérica y la cava, para que el flujo del sistema esplácnico pase al flujo sistémico para la vena cava a través de este shunt. Y entonces este shunt nosotros lo evaluamos y evaluamos su permeabilidad. Y cuando está permeable, pues obtenemos este tipo de flujo, el cual es un flujo turbulento tipo shunt, característico de este tipo de derivación. Aquí vemos otro paciente con una derivación mesocava con un flujo turbulento tipo shunt. Aquí vemos perfectamente pues, el shunt, que corresponden a los 5 centímetros de vena mesentérica, de vena yugular interna derecha, entre la vena mesentérica y la vena cava. Y vemos cómo el flujo pasa perfectamente de un vaso al otro a través de esta derivación. El otro tipo de derivación que se hace, depende ya el equipo de cirugía, es la derivación esplenorrenal, en la cual pues se une la vena renal con la vena esplénica. Puede ser esplenorrenal proximal o esplenorrenal distal, dependiendo ya la decisión del equipo quirúrgico. Y también en este tipo de derivaciones vamos a tener un flujo turbulento tipo shunt. Aquí vemos entonces la derivación esplenorrenal. Aquí tenemos otra derivación esplenorrenal. Todos estos pacientes son intervenidos y son corroborados por nosotros posteriormente en el postoperatorio inmediato y también en el postoperatorio tardío. Aquí tenemos otro ejemplo de derivación esplenorrenal, como se ve perfectamente la unión de la vena renal, aquí está el riñón, con la vena esplénica. Y el último tipo de hipertensión es la hipertensión portal hipercinética. La hipertensión portal hipercinética que se debe generalmente a fístulas intrahepáticas. Este es un casito interesante que les muestro porque este paciente me lo enviaron porque habían hecho una ecografía con un transductor sectorial, convexo, perdón, y le dijeron que tenía un pequeño quiste intrahepático. Este quiste, en teoría, este quiste medía 8 por 5 milímetros. Pero resulta que cuando le observamos con el Doppler, con el transductor lineal con visión trapezoidal, observamos que este quiste no era un quiste como tal, sino que tenía conexiones vasculares. Cuando le colocamos el Doppler color a entre comillas, a este quiste, pues confirmamos que hay una malformación vascular intrahepática con un flujo turbulento en remolino y que se ve en el Doppler color y también corroborado con el Doppler de amplitud. Cuando le colocamos el análisis espectral, observamos que esta lesión tiene flujo arterial, ramas de la arteria hepática y tiene flujo portal. O sea que es un flujo, es una malformación
vascular intrahepática arterioportal o arteriovenosa, pero conexión con la vena porta. No tenía flujo en las venas suprahepáticas. Este otro casito que les muestro, este lo hemos venido siguiendo. Afortunadamente estos pacientes que hemos tenido no han tenido aún signos de hipertensión portal, los estamos siguiendo, le estamos haciendo sus controles anuales. Esta es una niñita ya adolescente, la cual también tenía desde hace mucho tiempo esta fístula o esta conexión entre dos vasos. Miren, uno se decodifica en rojo, el otro en azul. Y cuando le colocamos el análisis espectral, tenía pues un flujo portal y tenía un flujo suprahepático, o sea, que era una fístula de vena porta, de rama porta a rama suprahepática, portosistémica. Y miren cómo se ve perfectamente cuando le colocamos sin el Doppler color, la vemos acá, y aquí también la vemos el flujo turbulento y la turbulencia en el momento que le colocamos el Doppler color. Y aquí la vemos perfectamente. Miren la conexión de esta fístula de vena porta a vena suprahepática. Afortunadamente, pues este paciente también no ha cruzado todavía con hipertensión portal, lo estamos siguiendo, pero son casos interesantes y causantes de hipertensión portal de origen hiperkinético. Entonces, como conclusión, ya para terminar y ajustándonos al tiempo, pues la ecografía y el Doppler es el estudio de evaluación inicial y a veces único y necesario. Nos brinda una información anatómica y funcional. Debe ser realizado por un operador dependiente y entrenado, por un operador entrenado. Recuerden que estos son estudios técnicamente difíciles. Por lo general no requieren sedación. Nosotros nunca sedamos a los pacientes. Tenemos que ingeniárnoslas cuando trabajamos con niños para tratar de que estos pacientes lo hagan lo mejor posible. La ecografía no emite radiaciones ionizantes, ni así como el Doppler. Aparte de eso, recordar que este es un método de bajo costo y que es transportable. Entonces nosotros, si quieren ampliar el tema, hemos escrito sobre hipertensión portal en el libro del doctor Hubertino Díaz, un médico radiólogo peruano, que hizo este libro de diagnóstico por ecografía Doppler, el cual se los recomiendo, hecho para médicos residentes de radiología, pero que todos los que practicamos el ultrasonido y el Doppler lo podemos utilizar. Y el otro libro en el cual escribimos sobre esta modalidad es en el libro de radiología pediátrica para pediatras del doctor Eloy López Marure, donde escribimos un capítulo de aplicaciones del Doppler en el abdomen pediátrico. Entonces los invitamos a consultar esta bibliografía. Por su atención, muchísimas gracias. Ahí está mi correo electrónico, mi Twitter, mi teléfono, y de verdad que muchísimas gracias nuevamente al ASUS, a la empresa General Electric por la invitación, y siempre estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias.